Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque la energía eléctrica es un derecho y no una mercancía, este 28 de mayo el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, subió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que cumpla lo ordenado por la Procuraduría Federal del Consumidor, en el sentido de que se abstenga de aplicar el contrato de adhesión referente al prepago, ello por su ilegalidad, así también detenga los cobros amenazantes en contra de los usuarios. Un saludo fraterno al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y al compañero Martínez Esparza. El presente punto de acuerdo demuestra que nosotros siempre hemos tenido la razón y que la CFE se conduce con mentiras y juego de palabras frente a la sociedad. El pasado 28 de febrero, el suscrito y otros diputados acudimos a la oficina de la Profeco para denunciar las violaciones de CFE en contra de los usuarios. En esta protesta realizamos la clausura simbólica de Profeco, debido a la opacidad de la defensa de los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. Profeco parcialmente atendió nuestra queja, no obstante, es un triunfo para los usuarios, dado que nos da la razón en el sentido de que el contrato de adhesión de CFE relativa al prepago o pago programado contiene diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Como lo hemos dicho reiteradamente, el contrato de adhesión con el que CFE opera el servicio de suministro de energía eléctrica en la modalidad de prepago o pago programado es ilegal y violatorio para los derechos del usuario. Profeco así lo reconoce y nos da la razón. El 30 de abril pasado, Profeco envió a CFE requerimiento para que de forma inmediata deje de aplicar el contrato de adhesión en la modalidad de prepago, ello por incumplir requisitos de la Ley Federal del Consumidor. Además, se le ordena a la CFE que deje de realizar cobros estimados en contra de los usuarios que reportan adeudas. La CFE en reiteradas ocasiones se ha conducido con mentiras y artimañas que tienden a generar desinformación. Basta entrar a internet y revisar las notas de los diarios de las ciudades de León, Puebla, Guadalajara, por mencionar algunas, y vemos que esa modalidad de servicio es un fraude. La prestación del servicio de suministro de energía eléctrica que condiciona el pago, cualquiera que sea su denominación, vulnera los derechos del usuario. Seguiremos trabajando a fin de que la figura de prepago o pago programado no se aplique al servicio de energía eléctrica, porque la energía eléctrica es un derecho, no una mercancía. Es por ello que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Proposición un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que cumpla lo ordenado por la Procuraduría Federal del Consumidor en el sentido de que se abstenga de aplicar el contrato de adhesión referente al prepago o pago programado, ello por su ilegalidad, así también detenga los cobros amenazantes en contra de los usuarios. Es cuanto. El exhorto fue aprobado por unanimidad y en aras de proteger a los ciudadanos del Distrito Federal y área metropolitana, quienes sufren los malos tratos, cobros excesivos y atropellos de la Comisión Federal de Electricidad a partir de su entrada ilegal a la zona en la que brindaba el servicio la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Hemos venido trabajando con la Asamblea del Distrito Federal, con la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sobre el tema que nos
atañe a todos los trabajadores y a los usuarios. Hemos alcanzado un acuerdo político sobre una ruta que nos permita posicionar el conflicto a nivel nacional, pero sobre todo en el Distrito Federal, que es el principal usuario, que tenía luz y fuerza del centro, pero es el principal usuario de la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. En esa ruta, hoy, como lo explicábamos, se subió un punto de acuerdo que tiene que ver con los abusos de la Comisión Federal de Electricidad contra los usuarios. Hay que recordar que hace 4 años, 7 meses, Felipe Calderón, Javier Lozano, dijeron que con la extinción de luz y fuerza del centro, con el despido de 44,000 trabajadores, dijeron que iba a bajar la tarifa eléctrica. Y hoy el tiempo nos da la razón, compañeros. Los asambleístas preocupados con este punto de acuerdo le dicen a la CFE que deje de cobrar los recibos excesivos en contra de todos los usuarios del Distrito Federal. Les dice que no pueden seguir operando con los contratos de adhesión, sobre todo les dice que no pueden seguir cobrando con lecturas estimadas y les dice que no pueden seguir con las tarjetas de prepago, compañeros. Y fue aprobado este punto de acuerdo por urgente y obvia resolución por toda la fracción del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos ya el punto de acuerdo. Y esto es un instrumento de todos nosotros, compañeros, para explicarle a los usuarios sobre la problemática que hoy ya la Asamblea del Distrito Federal está atendiendo, sobre donde le dicen a la CFE que tiene que hacer caso a todos los reclamos que ha hecho la Profeco en contra de ellos. Por eso iniciamos esta ruta de construcción con la Asamblea del Distrito Federal que permita, por un lado, garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios que reclaman un mejor servicio, pero además una tarifa social que puedan pagar, no la que está fijando la CFE. El planteamiento es que la electricidad no sea una mercancía, sino un derecho de todos los ciudadanos del Distrito Federal y de todo el país, camaradas. Eso es lo que hay que explicar a los usuarios y sobre todo a partir de la gestión del diputado Alejandro Robles, de Manuel Granados, del diputado Ojeda. Hoy se llevará a cabo una reunión con el secretario de Gobierno del Distrito Federal para plantear el alcance de lo que será el organismo público descentralizado que atienda al Distrito Federal con todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el compromiso que hacen los diputados en la Asamblea, que en la próxima sesión de la Comisión Permanente se suba el punto de acuerdo que le dé certidumbre a la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero felicitarlos porque más de 4 años han estado resistiendo los embates y porque tienen un dirigente que no se dobla. Un fuerte reconocimiento y aplauso a nuestro amigo Martín Esparza, porque no se dobla ni se vende. Se los dijo antes de que nos vayamos como trabajadores. Calderón se va y el ESME se queda. Más de 100 años de historia de un sindicato y créanme que está muy bien representado. Vamos a estar con ustedes como ciudad acompañando, porque la causa de los trabajadores la compartimos y es nuestra causa, porque sabemos que si alguien es la base trabajadora electricista son los electricistas del ESME. No hay más, no hay otro, y que quien tiene que estar prestando el servicio eléctrico en esta ciudad son ustedes. Lo tenemos de primera mano, lo sabemos. Quiero comentarles que este punto de acuerdo y esa resolución por parte de la Profeco se logró a través de una movilización social.
Que no nos vengan a engañar, que la movilización social no es un instrumento que tenemos todos los mexicanos, como en este momento, para demostrar de que tenemos conciencia, que sabemos exigir nuestros derechos en la instancia que sea. El día de hoy presentamos este punto de acuerdo en el cual la Procuraduría Federal del Consumidor a nivel nacional ordena a CFE que deje a un lado los chantajes y las amenazas y los cobros intimidatorios de los usuarios. Pero también les dicen que son unos tramposos y unos mentirosos, que no tienen registrados correctamente los contratos de adhesión en las modalidades de prepago y pago programado, que eso vulnera los derechos de los usuarios, en el sentido que en cualquier momento te vas a quedar sin energía eléctrica. Y recordemos que la energía eléctrica es un derecho y no una mercancía. ¡Viva el SB! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.